Bueno, nuevamente soy yo, Diana Rico, y les voy a explicar la segunda actividad que ustedes deben entregar. Entonces, para eso deben ustedes irse por la parte de material de apoyo, instructores, videos de apoyo y la segunda actividad. Esto es lo que ustedes deben entregar: el diseño lógico de la base de datos, sea el modelo de entidad de relación, el diccionario de datos, la matriz de almacenamiento y las restricciones sobre la base de datos. Para esto ustedes tienen sus respectivos documentos. Esos documentos están acá. Aquí hay un video, ustedes lo bajan a su equipo con el botón derecho del mouse, guardar destino como. Está la segunda parte, que es otro video, que es la continuación del anterior, guardar destino como, donde se explica el modelo de entidad de relación, una presentación precisamente sobre el modelo, y aquí una plantilla explicando pues lo que se explica en el video y explicando pues lo que se debe entregar, y aquí una continuación de esa plantilla. Aquí hay unos ejemplos que les van a servir también muchísimo para entender esta parte del modelo de entidad de relación. Y para la segunda evidencia se debe entregar un script de la base de datos, la planeación de obras públicas y control, y un pantallazo indicando que ejecutó los scripts para la nuestra secretaría. Entonces recordemos que en esta segunda actividad, el enunciado es un caso de estudio. O sea, sobre ese caso de estudio es que nosotros vamos a crear todo esto. Pero el caso de estudio que hemos estado manejando durante todo el curso, pero que en realidad nosotros lo que vamos a mirar de este caso de estudio son las últimas páginas, las que observamos aquí, el diseño de la base de datos. Aquí están los requerimientos para la Secretaría de Planeación y Obras Públicas. Entonces, sobre ese es que nosotros vamos a realizar estas actividades, estas evidencias, perdón. Bueno, esto es en general lo que se pretende hacer. Para la parte de la segunda evidencia tenemos también un video donde se explica cómo descargar los scripts de las secretarías. Los scripts de la secretaría lo tenemos aquí. Aquí está explicado cómo se hace en SQL Server. Y ahora lo que yo les voy a... Bueno, aquí también hay un foro de ejercicios. Y ahora lo que yo les voy a explicar es cómo crear la base de datos de esa secretaría que les estaba mostrando, ¿cierto? Entonces, para esta secretaría, para este enunciado, ustedes debieron de haber hecho o deben hacer en esta primera evidencia el modelo entidad-relación, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos, bueno, todo lo que nosotros estamos hablando acá. Aquí les voy a presentar esa plantilla que ya la hemos visto antes. El modelo de entidad-relación, todo eso lo tienen que hacer para la secretaría. Aquí en este documento yo les muestro un ejemplo. Les explico todo un ejemplo y a la final les muestro pues un modelo de entidad-relación muy sencillo, que es este. Este modelo de entidad-relación es sobre el cual nosotros vamos a trabajar para crear la base de datos en SQL Server después de que hayan hecho el diccionario de datos. Aquí lo voy a mostrar en SQL Server. Aquí tenemos ya, como les mostré en el anterior video, todas las secretarías ya creadas con sus bases de datos, y aquí vamos a crear esa base de datos para esta secretaría. Aquí lo vamos a hacer con este ejemplo. Vamos a crear una tabla de estudiantes, una tabla de notas. La de estudiantes tiene el ID de estudiante, la cédula, el nombre, el apellido, todo eso lo vamos a crear acá. Perdón. Aquí le daríamos botón derecho del mouse, nueva base de datos. Aquí le voy a colocar el nombre de ejemplo. Aquí colocaríamos un tamaño inicial para la base de datos, que eso pues tendría mucho que ver con lo que ustedes hicieron de la matriz de almacenamiento, que ya fue explicado en el anterior video y también en un documento. Aquí le vamos a dar lo mínimo, le vamos a dar aceptar. Aquí dentro del ejemplo entonces crearíamos las tablas. Crearíamos la tabla de estudiante, que tendría el ID estudiante, cuyo tipo de dato lo vamos a colocar de tipo entero, porque como explica en el documento, pues es un tipo de dato que va a ser autonumérico. Los tipos de datos autonuméricos se utilizan mucho para crear, para que sean claves primarias, porque es un tipo de dato pequeño. Porque por ejemplo la otra sería la cédula, el otro atributo, pero la cédula es un valor bastante largo.
¿cierto? Lo podíamos colocar por ahí de 15. Lo podríamos colocar por variable, marchar, y lo podríamos colocar de 15, que sería la cédula. Después decimos que no permita nulos, porque permitir nulos significa que estuvieran esos datos pues vacíos. De la cédula, el nombre, también lo colocaríamos como varchar. Varchar significa que es variable su tamaño, o sea que puede ocupar los 30 posiciones, se puede ocupar menos. Nombre, el apellido, también un varchar, coloquémoslo también de 30, y también por ejemplo el teléfono. Y nosotros, estos dos serían, como aquí nos dicen que se permite el nulo, nosotros le diríamos que no. Si el teléfono permitiera nulos, entonces le colocaríamos este. Y colocaríamos que sí, que permitiera nulos. Aquí en el estudiante, aquí en esta parte muestran las propiedades de cada columna. Aquí en esta partecita vamos a definirle si es una columna calculada o no. En este caso no lo es. Y calculada quiere decir que depende de otros campos. Especificamos si es identidad, o sea, si es autonumérico, o sea que se genera automáticamente. Le decimos que sí. Y aquí le decimos en dónde empieza y cada cuánto se va a incrementar. Entonces aquí ya está creada la basecita de datos. Le vamos a dar a grabar, le damos el nombre de estudiante. A veces se le puede poner un prefijo, por ejemplo TV el estudiante, a veces utilizan algunas empresas y ya está creada la tablita. Creamos otra tabla que sería la tabla que tenemos aquí. La tabla de nota va a tener el ID estudiante, el ID curso y el ID nota. Recordemos que el ID estudiante y el ID curso serían la clave primaria de esta tabla y al mismo tiempo serían claves foráneas para poder relacionarse con el estudiante y con el curso. Entonces vendríamos acá, crearíamos esta tablita, nueva tabla, le diríamos ID estudiante. En este caso ya no sería autonumérico, sino que sería de tipo entero, porque aquí no se autoincrementaría, ¿cierto? Porque en realidad aquí se va a colocar un valor de un ID estudiante ya existente en la tabla estudiantes. Entonces aquí no se autoincrementaría. El ID curso, que sería de tipo entero, NT, y estaría pues, creo que aquí la llamamos la nota. Colocaríamos nota, colocaríamos de tipo real, porque para que permita valores decimales, le decimos que ninguna permite valores nulos. Esta la colocamos, estas dos, como les digo, no va a ser, ninguna de las dos va a ser autoincrementable, pero estas dos la colocamos como clave primaria. Esta, no recuerdo, y esto la grabaríamos, le colocaríamos por ejemplo calificación, le daríamos a aceptar y ahí estarían creadas las dos tablas. Vamos a cerrar y aquí en el diagrama de base de datos vamos a crear un nuevo diagrama. Aquí le agregaríamos las dos tablas al diagrama para poderlo relacionar. Aquí a esta tabla de estudiantes, ahorita no le colocamos la clave primaria, pero tenemos que colocar para poderlo relacionar. Y entonces aquí ya haríamos la relación de estudiante con el campo estudiante de la otra tabla. Entonces habría una relación de estudiante, ID estudiante por la tabla estudiante y de ID estudiante por la tabla clasificación, para la tabla calificación, perdón. Le decimos aceptar y aquí ya estaría una relación de 1 a muchos. Para poder que se dé una relación tiene que ser que las dos tablas sean del mismo tipo, que este sea de tipo entero y que esta también sea de tipo entero. Recordemos que esta es autonumérica porque se va incrementando, porque aquí se van ingresando los estudiantes, pero esta no es autonumérica, sino que es un valor que se ingresa, ¿cierto? Porque los estudiantes que colocamos aquí son estudiantes que ya existen en esta parte, en esta tabla de estudiantes, ¿cierto? Entonces ya aquí le daríamos guardar, guardaríamos el diagrama, le daríamos aceptar, diríamos que sí, y aquí ya quedaría la relación. Lo mismo haríamos con las otras tablas. Bueno, entonces espero que esto sea útil para su proyecto. Muchas gracias.